Buongiorno para los bienvenidos a No veas esta peli, el podcast de los cinéfagos. No sé si recordáis que yo en el primer capítulo de este podcast dije que me gustaba clasificar el cine malo en torno a tres categorías, ¿no? Por un lado, las películas que son fallidas, pero que son malas por el motivo que sea, pero voluntario o involuntariamente, no son fallidas, por el contrario, funcionan, son divertidas, son entretenidas, te gustan. Como digo, voluntaria o involuntariamente, aquí entraría mucha cosa. Por otro lado estaba pues este tipo de películas que son el gran mar del cine, ¿no? Que son estas películas que son aburridas, sin más, que no funcionan, que son fallidas, que por lo que sea es eso, son soporíferas, son aburridas, son el cine ¿no? Y luego, por último, una categoría muy especial del cine malo, que es un cine malo que te cabrea, ¿vale? Que está mal en concepto, está mal en resolución o tiene algo que está mal, le hace que sea una película mala, que esté mal. Yo, normalmente lo que he traído casi siempre ha sido el segundo grupo, porque al final es el grupo más grande del cine, ¿no? Es lo que comentaba un poco, que al final si hubiera una fórmula matemática para hacer cine sería muy fácil. El cine es pura alquimia y no es tan fácil hacer que una película funcione, que una película vaya bien, que tocar todas las teclas para hacer que la película sea buena o simplemente sea entretenida o simplemente funcione. Por eso casi todo el cine que he traído está en esta categoría. Evidentemente le podemos encontrar cosas más positivas o menos positivas. Evidentemente puede estar hecho con más o menos desgana, con más o menos presupuesto, muchas cosas, pero en definitiva casi todo el que he traído ha sido esta sección, ¿no? Este cine me. De hecho creo que solo he traído una película que me ha enfadado, que ha sido la primera justamente, que fue Romina, que estaba mal en concepción, ¿no? Consideraba que una persona que no entendía lo que era el Rep and Revenge había hecho un Rep and Revenge y le había salido mal. A mí personalmente me acuerdo, me cabreó mucho. Era una película mala por muchas más cosas, pero era una película muy mala y que a mí me enfadó mucho. Como digo, últimamente me daba la sensación de que estaba trayendo demasiado tipo de cine, y sobre todo cine del que no se podía sacar mucha chicha. Al final, el ejemplo de Romina es muy claro. El hecho de que estuviera mal en concepción, de que el señor director, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, no entendiera lo que es un Rep and Revenge, hacía que pudiera desarrollar mucho de una película que al final era una película muy barata, una película sin ningún tipo de medios, mal montada, mal iluminada, con mal sonido, con malas actuaciones. Es decir, una película que no tenía mucho donde rascar, pero el hecho de que estuviera mal en concepción, que intentara hacer un giro de guión absurdo, que no llevaba a ningún lado, que mezclara el slasher con el Rep and Revenge y que en definitiva hiciera una cosa muy extraña, le hacía una mala película y le hacía una película que me cabreó bastante. Pude sacar chicha de esa película al final, de hecho estoy sacando ahora mismo incluso. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? La cosa es que quería darle un pequeño cambio, quería traer otro tipo de cine, cine del que poder extraer algo más, ¿no? Ya fuera porque la historia que había detrás era interesante, que hay muchas películas que son fallidas porque su producción es un puto caos, es un puto infierno, o que fuera interesante por otros motivos, ¿no? Sin embargo, la vida es así y os he traído hoy una que entraría en esta tercera categoría de cine que cabrea, ¿vale? A mí personalmente la película me enfadó mucho, pero que es un puto telefilm. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? En este caso no es una película que de concepción esté mal, porque no tiene ningún problema de concepción, está concebido como un telefilm, pese a que sí que tiene otros problemitas, ¿eh? Pero ¿cuál es la cosa? ¿Qué es la cosa de esta película? ¿Dónde está lo especial? Que está en Netflix.
Netflix es una plataforma, de hecho Romina estaba en Netflix también. Netflix es una plataforma, y de hecho todas las plataformas, y yo creo que va a ser la clave bueno, de todo este capítulo. Tienen que rellenar fondo de catálogo, ¿no? Todas las plataformas tienen que rellenar fondo de catálogo. Se hace mucho cine, pero por desgracia no todo el cine que se hace es bueno, y al final rellenamos, sobre todo aquí ya entramos en temas bastante más técnicos, que de los cuales no entiendo tanto, no entiendo nada, de hecho. Pero bueno, tenemos los temas de catálogo, ¿no? A lo mejor yo tengo que comprar esta película para conseguir la que yo quiero realmente, tengo que hacer tratos y comprar otros paquetes. Esto pasa en un tema que entiendo un poco más, que es el tema de los fondos de catálogo, de libros, y es exactamente igual, ¿no? Tú a lo mejor te interesa este libro concreto de esta editorial, pero la editorial te lo vende en un paquete y te comes mierdas. Y es lo mismo, ¿vale? Al final Netflix tiene mucha basura, igual que Amazon, igual que Filmin, igual que tantas otras plataformas, tienen mucha basura. Yo creo que a lo mejor la que se salva un poco es Disney Plus, pero por propia concepción. Al final es la propia productora la que está sacando la distribución, ¿no? Es la que está sacando el vídeo, la plataforma de streaming, y por lo tanto no tiene que negociar con nadie, simplemente es ella con su catálogo de Fox, además tenemos en cuenta que es Disney y que nos va a devorar a todos. Pero bueno, nos estamos yendo mucho del tema. No me hago más interesante, sabéis perfectamente de qué película estoy hablando porque habéis pinchado. Hoy vamos a hablar de Ilusiones Mortales. ¿Qué es esta Ilusiones Mortales? Como siempre, ya sabéis que me gusta hacer un pequeño análisis previo, hablando del cast y hablando de, bueno, de la gente quién está detrás de esta película. Ilusiones Mortales es una película de Anna Elizabeth James. Seguramente este director no nos diga nada, y es bastante lógico, porque es su tercera película, y de hecho todas las otras películas que ha hecho son un poco... No es su tercera película, perdón. Todas las otras películas que ha hecho son telefilms, ¿vale? Es su cuarta película, no es tercera, que antes me he equivocado, sin contar capítulos de televisión, sin contar cortos. Tiene... tercera y media, podríamos decir, ¿vale? Una oportunidad para Emma, película de una chica, típica película de estas que te suelen echar de sobremesa, ¿no? De una chica que está enferma, o es pobre o tal, y tiene una finca, un rancho para caballos, estos dramas que suelen hacer. Luego tiene Destined to Ride, que es lo mismo, chica y caballos. El póster, de hecho, es tipiquísimo póster de película de sobremesa. Y luego tiene Seven from Etheria, que es una película que graba un segmento para esta película, ¿no? Podemos ver entonces el tipo de cine que hace, ¿no? Al final, rememorando los dos capítulos que hablo de segmentos, los directores que suelen hacer este tipo de películas o bien son gente que es muy conocida o va a ser muy conocida dentro de un género muy concreto, o bien son gente que hace telefilms y, bueno, que sobrevive, ¿no? Como podríamos decir. Entonces esta buena mujer, nos saca Ilusiones Mortales. Ilusiones Mortales en principio no tiene un mal cast, o no es un cast especialmente malo, ¿no? Tenemos a Dermot Mulroney, que algunos lo conoceréis de Friends, otros lo conoceréis hizo relativamente bastantes películas de estas de comedias románticas, ¿no? Por ejemplo, es el de La boda de mi mejor amigo. También sale, y esto es un detalle importante porque esta mujer es productora también, Shanola Hampton, que
la conoceréis algunos de Shameless, y la protagonista, que al final es Kristen Davis, o una de las protagonistas, ahora vamos a ello, que es, bueno, una de las 4 de Sexo en Nueva York, ¿no? La más jovencita, podríamos decir. Nunca he visto Sexo en Nueva York, no sé cuál es, no sé. Sé que sale Kim Cattrall y poco más. Y luego tenemos a Greer Grammer, que es una chica que suele trabajar con esta mujer. De hecho, es una de las protagonistas de las películas estas de los dramas estos de caballos que tiene esta buena mujer. Definitiva, como vemos, un cast que se compone de viejas glorias, podríamos decir, de actores y actrices que han tenido tiempos mejores, sobre todo en los 90, y de estrellas emergentes, estrellas para televisión, ¿no? Estrellas que han hecho telefilms. ¿Cuál es el problema que tiene esta película? O mejor dicho, ¿de qué va esta película? ¿Qué nos cuenta Ilusiones Mortales? Ilusiones Mortales no es la película más original del mundo, ¿vale? De hecho, ya podemos intuir por dónde va a ir la trama a los prácticamente 10 minutos de película. Una escritora es un detalle muy gracioso, porque al final es una escritora que vive de... típica escritora de estas de novelas. Voy a intentar no ser clasista cultural, y voy a intentar que no se me malinterprete, ¿vale? Típica escritora de novelas de misterio que venden los ebooks por menos de €1, los encuentras fácilmente, que son de tapa blanda y que suelen ser típico libro muy vendido, pero que la gente los lee en el metro, en el autobús, de camino al trabajo o de vuelta a casa. No sé si entendéis qué tipo de novelas me refiero. Se pusieron de moda este tipo de novela negra, que se puso muy de moda hace unos años, que son relativamente ligeritas y que de hecho están escritas, tú te las lees y están escritas como si fuera una película, con giros argumentales y con escenas que describen una película. Por ejemplo, sin ir más lejos, momentos que describen planos que son muy cinematográficos o que son muy de series, cosas así. No sé si entendéis qué tipo de novelas me refiero. Pues esta buena mujer se dedica a eso, se dedicaba, mejor dicho, a eso, escribe novelas, vive de las regalías de escribir novelas que se están convirtiendo en películas de sobremesa, ¿no? Es que este es un detalle muy curioso, porque es como un rollo muy meta de decir, esta mujer que se ha hecho relativamente rica, vive bien, de escribir novelas de películas como esta película. Un día su agente y gente de la editorial le ofrece 2 putos millones de dólares a cambio de volver, porque al final consiguió cierta fama escribiendo este tipo de novelas, ¿no? ¿Qué pasa? Que tiene 2 hijos, tiene una familia bastante idílica, de hecho. Tiene 2 hijos y si escribe... Esto es bastante curioso, porque ella dice que si escribe se le va la puta olla de una manera increíble y se vuelve loca, que tiene miedo a volver a escribir. De hecho, no es que las regalías le den suficiente dinero, que también, y por lo tanto no tenga que volver a escribir, es que se vuelve loca, se le va la olla de una manera tremenda cuando escribe. Entonces, por un lado tiene cierto pánico a volver a escribir, y por otro lado tiene una vida muy asentada, ¿no? Una vida muy asentada de puta pija de los cojones, por otro lado, porque todo lo que hace es vivir en su pedazo de casa, ir al gimnasio con su amiga psicóloga y poco más. Pero no tiene tiempo. Así que su amiga psicóloga, Shanola Hampton, por cierto, que ya he dicho que es productora de esta película, le da una tarjeta y una compañía de nanis, ¿no? De tatas, que se les llama últimamente aquí en España, que es una cosa que me sorprende un poco. Bastante famosa, donde todas son chicas de bien, chicas súper monas, súper guapas, y además chicas, digamos, de familia bien, con buenos estudios, que, bueno, están intentando pagarse la carrera, y ya sabemos cómo funcionan estas cosas en Estados Unidos, ¿no? Es mejor esto que bailar en un club de striptease. Entonces, nadie le convence hasta que aparece Grace, que es esta chica que decía, Greer Grammer,
que Grace es una chica muy modosita, es una chica como muy virginal, es una chica un poquito beata, que ya ves que algo esconde, algo raro, pero tiene una buena mano increíble con los niños y además está estudiando literatura y es muy fan de Christine, es muy fan de Mary, perdón. Flipa cuando dice que va a ser escritora. Y entonces la otra, sin ir más lejos, dice, te contrato, los cojones, venga. Y la contrata. Y a partir de aquí tenemos una hora de película en la que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y es aquí donde empieza mi primer cabreo con esta película. Este tipo de cine, yo soy un consumidor habitual de este tipo de cine, ¿vale? A mí me gusta mucho, para empezar, a mí me gusta mucho Whodunit. Si me conocéis de otros sitios, sobre todo del canal, en Twitter también, ya sabéis que doy mucho por culo con el Giallo. Me gusta mucho el Whodunit, de hecho probablemente el Whodunit sea mi subgénero favorito si contamos que el Giallo es un Whodunit en sí mismo. Me encanta Agatha Christie, las novelas de Whodunit, todo lo que tenga que ver, el slasher, sobre todo cuando tienes un componente Whodunit. A mí todo lo que tenga que ver con el Whodunit me gusta mucho y al final hay muchos Whodunit de serie B, muchos Whodunit telefilm, porque es relativamente fácil de hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que este tipo de cine este de sobremesa Whodunit o thrillers, o este tipo de cine, tiene unas características propias, ¿no? Que son relativamente fáciles. Por un lado, la trama no es nada compleja porque al ser telefilms entienden que la gente la está viendo en televisión, por lo tanto está fregando, está planchando, está comiendo, está con el móvil, se ha dormido la siesta, por un lado. Por otro lado, como son en televisión, son hechas para televisión, tiene una relación bastante correcta entre lo que sería la sangre y lo que sería otros aspectos que te puedes encontrar en una película de cine, ¿no? Por ejemplo, desnudos, ya no hablemos si sobre todo es el giallo. Es decir, muy poquita sangre, asesinatos prácticamente todos fuera de cámara, a no ser que sean cosas relativamente limpias como tirar a una persona fuera de la borda, pegarle un tiro a alguien o cosas así. No se le verá apuñalamientos en cámara, por ejemplo, cosa que sí tienes en el diálogo del slasher. Y cero erotismo, o prácticamente cero. Hay ciertas insinuaciones a veces, sobre todo si son típica película de madrastra loca, profesora loca, alumna loca, ya sabemos qué tipo de películas me estoy refiriendo. Como mucho ves un sujetador, a veces por detrás, como mucho una braga, un torso de hombre masculino, o sea, un torso masculino desnudo, pero no se suele ver mucho más. Una espalda femenina, es decir, cero erotismo o muy poquito erotismo, cierta insinuación, sí que suele haber, pero muy poquito y muy poquita sangre, ¿no? Otra cosa que tiene este tipo de películas es su duración. Se entiende que está hecha para televisión, por lo tanto le van a poner anuncios, así que suelen durar entre 70, incluso a veces 60 y 90 minutos para encajarla con los anuncios, ¿vale? Trama sencilla para que entre que tú estás despistado y hay anuncios puedas hacer otras cosas, te enteres. Contenido limpio porque va en horario, se supone que protegido, ¿no? Y duración corta. ¿Qué pasa? Que esta película, para empezar, es que no quiero entrar ya en el tema, pero bueno, sí, los cojones, vamos a entrar ya en el tema. Esta película está en Netflix, ¿vale? Una de las cosas buenas que tenían, o que tenían los telefilms, las películas hechas para HBO, es decir, yo no le voy a pedir a HBO o a Netflix, o no le pedía antiguamente a HBO, a Netflix, etcétera, tener que las películas que hacían ellos tuvieran la calidad de una película de cine. Y digo antiguamente porque ya sabemos que ahora, sobre todo con pandemias y demás, la línea entre el cine y el vídeo bajo demanda empieza a ser cada vez más difusa. Ya hay estrenos simultáneos, ya hay estrenos que van ya la semana siguiente en plataformas, etcétera. Pero bueno, no es el caso, ¿vale? Pero una de las cosas buenas que tenía es que al final, al ser cable antiguamente, es decir, tú lo estabas pagando,
se suponía que el contenido al que accedías era un poquito más fuerte. Una serie de HBO, por ejemplo, o una serie de Netflix, por ejemplo, tiene un contenido más fuerte de sexo y de violencia que una película normal, que una serie o una película de televisión normal, porque no tiene que proteger un horario, es decir, tú mismo estás protegiendo, eres adulto si la estás pagando, y luego tienes un control parental, igual que en internet, ¿no? Tienes un control parental para que los niños no accedan a ese tipo de contenidos. Y esto ha pasado con el cable siempre y ahora con el vídeo bajo demanda. ¿Qué pasa? Que esta película ha sido muy publicitada esta película, ¿vale? Es decir, no es lo que decía antes de que es una película que ha sido relegada al fondo de catálogo o que es relleno puro. Esta película estaba en portada en Netflix. Tú pones Ilusiones Mortales en Google y te encuentras artículos de fotogramas de 10 minutos, evidentemente su ficha de Film Affinity, de Internet Movie Database, de varias revistas y blogs de cine haciendo su reseña, varios vídeos de YouTube hablando de ella, GQ. Es que estaba en Netflix. Tú entrabas en Netflix y te salía como te lo estaba promocionando propio Netflix. Es decir, era una película en la que había ciertas esperanzas, podríamos decir. No era fondo de catálogo que ¡pam! Ya está. Y de hecho, para empezar, me voy a centrar. Para empezar, esta película tiene una calificación de más 18, ¿vale? Y si tú entrabas en estos artículos, muchos de ellos pagados por la propia Netflix como promoción, el thriller erótico del año, el thriller erótico de no sé qué, te lo vendían como un thriller erótico. ¿Qué pasa en esta hora? Que digo que no pasa nada. Que la mujer, la escritora, la protagonista, Mary, empieza poco a poco a irsele la olla, porque recordemos que se vuelve loca cuando escribe, y Grace cada vez empieza a ser a coger más confianza, ¿no? Se empieza a probar sus vestidos, se empieza a poner sus bañadores, todo ello para empezar impulsado por la propia Mary. Mary cada vez empieza a tener una relación más materno-filial con ella, a una relación más de alumno-aprendiz, y pasar a una un poquito chunga, ¿no? De alumno-aprendiz a la antigua Grecia. Mary empieza a sentirse atraída por Grace, y aquí tenemos un momento en el que ella empieza poco a poco a no entender lo que es la realidad. Cada vez tiene más difuso, le cuesta diferenciar más de lo real con lo que se está imaginando, con sus propias paranoias. En una especie de sueños lúbricos con Grace, se encuentra, ve aparte a Grace, como su marido también empieza poco a poco, su relación empieza también a estrecharse. Es decir, por un lado tiene que ella misma se siente atraída sexualmente por Grace, empieza a fantasear con Grace, pero a la vez su marido también ella sospecha que lo está haciendo. Entonces tiene por un lado esta fantasía y estas ganas de acercarse a ella, y por otro lado esta envidia y estos celos porque cree que Grace y su marido se están acercando, ¿vale? Esto es una hora, ¿vale?, de película, y de hecho es que ni siquiera es una hora, esto es hora y media lo que he contado. Esto es puta hora y media. La primera hora es Mary trabajando y volviéndose loca de una manera muy paulatina, y además, dándole el vestido, dándole el esto, cada vez acercándose más a ella. Ahora se imagina que le da un beso, tal, en una puta hora. Es que, en serio, el ritmo de la película es nulo, es completamente nulo. Y es lo que decía, si tú me estás haciendo un telefilm, que está muy guay, joder, yo soy muy fan de los telefilms, para empezar no me lo impulses en la plataforma de Netflix. Para continuar, no me lo vendas como un telefilm erótico si no se ve nada, no hay ni una sola muestra de nada. Se ve, a Mary se le ve lo que decía Peter Griffin en Padre de Familia, ¿no? De la teta, del lateral, del pecho, ¿no? Y ya está. Hay un momento en el que se insinúa que está haciendo topless, pero ya está, y luego se ve tanto a Grace como a Mary, en bikini o en vestido ajustado. Eso no es un thriller erótico. Sí, vale, es erótico porque en sus fantasías lúbricas
y ella se imagina acostándose con la otra, o se imagina como la otra le masturba, por ejemplo, pero es cero explícito, y me estás vendiendo Netflix como la película como algo bien en portada, algo importante, una película que no tiene absolutamente nada, que es un telefilm normal, que no tiene ningún giro de guión. Desde el puto minuto 1 sabes que Grace está loca, y es que lo sabes. La película te está intentando vender como, no, la loca es la escritora y Grace está bien, es la otra la que está imaginando. No, se está follando al marido, lo estamos viendo, ya lo sabemos. La película se huele desde el minuto 1. No me hagas 2 horas de película, de verdad, si es que esto es verdad, yo estaba viendo la película y a la hora o así, hay un momento que las dos se van de picnic y dije, hostia, qué raro, ¿no? Si la película tiene que estar acabando ya, llevamos 1 hora. Y miro y quedaba otra hora de película. Y dices tú, ¿pero qué me estás contando? Si no, es que me estás intentando vender, estás alargando la trama. Porque Mary, para hacerme ver que Mary está loca, ya sabemos que no, ya sabemos que la loca es la subnormal de la niñera, y ya lo sabemos, entre otras cosas, porque esto es un puto telefilm, y hemos visto 50 millones de veces esta misma película, 50 millones de veces, con mucha más gracia, con mucho mejor ritmo, porque no duran 2 horas, y sobre todo, no te lo venden como un film erótico, cojones, no tiene nada de erótico esta película. Un momento que la otra se está bañando y le insinúa que le masturba. Hostia puta, qué erotismo, no. Menos mal que no me pillo con 15 años esta película porque me deshidrato de las pajas. ¡No! La película está mal. Es que la película está muy mal y la película me cabreó mucho. Y esta misma película, yo la veo en Antena 3. Y no me hubiera cabreado así. Para empezar, no hubiera durado 2 horas. Pero a mí lo que me cabrea es que el puto Netflix te promocione esta película como, hostias, pague artículos pagados y te digan el thriller erótico del año. Mis cojones, no es ni el thriller erótico del año, ni siquiera es un thriller erótico para empezar. No es ni siquiera, es que es probablemente... vamos a hacer podcast 360. Id a... buscad Ilusiones Mortales en Google y ved la nota. Esta película ha defraudado a todo el mundo porque no puedes promocionar este tipo de películas. Déjalo a fondo de catálogo. Te has gastado una pasta en esta peli, Netflix. La productora no es, ya lo he buscado y no es Netflix. Es verdad que Netflix hace una cosa que es un poco trampita, que es coge productos producidos por productoras pequeñas y los distribuye en Netflix. Y entonces muchas veces ella lo pone como si fuera suyo. Y lo más seguro es que haya pasado esto. ¿Qué pasa? Tienes este producto que es una puta mierda, que es un telefilm y que es de fondo puro de catálogo, y has gastado una pasta por el motivo que sea, yo que sé, no sé, Netflix, que te ha pasado, y lo cascas ahí, pues tienes que promocionarlo, pero mal. No le pongas que es un más 18 para empezar, es que no tiene nada de más 18. Lo peor de todo no es esto, lo peor es que después de esta hora y media de película, hora y media, pero no me rías, que hay un momento en el que aquí Mary empieza a sospechar ya, ¿no?, de Grace, entre otras cosas porque vea ve a su marido acostándose con Grace, ¿no? En una escena bastante graciosa, por cierto. Pero bueno. Entonces, hay un momento en el que ella, la psicóloga, su amiga Lane, le dice que, bueno, que Grace, Mary, tenemos que hablar, se te está yendo de las manos, etcétera, etcétera. Ella discute con Mary y Elaine discuten, y entonces Elaine aparece muerta. Ella es la principal sospechosa porque la han matado, se ve en la cámara y la han matado con las tijeras de esto, y además lo han hecho igual que el asesinato de la novela. Evidentemente aquí ya sabemos que es Grace disfrazada, que las tijeras las tenía Grace y que bueno, que todas estas cosas, en definitiva, que Grace había accedido a la novela y tal. Entonces ella empieza a investigar y descubren que... Entonces, pues le llama, pues, ni siquiera descubre, ¿qué cojones? Le llama la niñera del principio, el centro de niñeras del principio, y le dice, nos sabe mal que no hayas conseguido... Esto, por cierto, me estoy confundiendo, esto pasa antes de que asesinen a Elaine. Como digo, en torno a la hora de película, después de que ella se haya tocado infinito con esta chica,
ella me dice, me sabe muy mal que no hayas conseguido a nadie de nuestro centro. Y dice, no, tengo a Grace, no tenemos ninguna Grace en plantilla. Y la pava, la subnormal, empieza a investigar un poco y descubre que esta chica, porque le había dicho que era muy pobre, que había tenido muchos hermanos y no sé qué, no sé cuántos, no la despide. O sea, la tía ve que se ha colado, que esta tía no es quien dice ser, y no la despide ni nada. Entonces, evidentemente, al poco matan a Elaine, que es un poco, está feo que lo diga, pero es un poco tu culpa, porque entre otras cosas sabías que esta pava no estaba bien, ves que esta tía, lo que pasa es que te mola fantasear con ella, pero vamos a ver, desgracia, con la cantidad, o sea, si lo que te mola son las muchachas jovencitas, abre el puto Google y busca pin o cualquier cosa y ya está, y te tocas a gusto sin meter a una puta loca en tu casa, que además ya estás viendo cómo está tonteando con tu marido y que ve cómo se acuestan en lo que digo, en una escena tremenda en la que el marido ya está en la cimera de la cocina y el otro le está comiendo. Es que es muy buena esta escena, tío. Es muy bueno lo que pasa luego, porque luego Grace, perdón, Mary se pone, la detienen, la consiguen librar, porque no sé qué, no sé cuántos, nada, esto no importa en absoluto. Como digo, Mary, sospecha de Grace, se va a investigar a su tía y descubre, su tía tiene doble personalidad en una escena muy graciosa en la que le pega una patada a un perro y luego le dice, ¡ay, cariño, chico, buen chico! Y ella, en el momento en que le dice buen chico, tiene un flashback de su marido comiendo el coño a la otra porque le dice lo mismo, lo de buen chico. Entonces descubre que Grace está loca, que tiene doble personalidad, evidentemente que mató a Lane, eso ya lo sabíamos todos, y va a la casa y entonces el marido ha apuñalado al marido y está en la ducha y ya hay un momento de puro Gollum de la otra, las dos personalidades de la otra de no, el ama es bueno, no le mates, no, te pisará, absurdo, completamente absurdo, y se acaba la película. Ahí la tía forcejean un poco, no sabemos qué ha pasado, evidentemente luego sí lo sabemos, luego se ve, forcejean un poco, entonces esto está muy guay porque te hacen un plano de una tumba, el contraplano, y ella dándole un libro, y te dices, oh, ¿será Grace? No, es Elaine, da las gracias, y entonces se va a ver a Grace porque en el fondo era buena chica, y joder, ella no tiene culpa de tener un trauma, porque su padre le pegaba y su hermano la viola. Esto es una cosa que yo entendí, que a lo mejor yo ya tengo una mente muy sucia, pero a mí me da a entender que sí. Y tiene doble personalidad y está taradita de la cabeza. Y fin, 2 putas horas tiradas a la basura de película. Una mierda como un piano de grande, gigantesca mierda tremenda. Película completamente. Ya digo, a mí me cabreo mucho, de verdad. Película completamente vacía. A los 5 minutos sabes que va. Es larga, 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 porque está jugando a engañarnos que no. Es un puto telefilm erótico, thriller erótico en el que no se ve nada. Hay un asesinato solo y ni siquiera es fuera de cámara, que es el de Lane. Y eso es una película de Antena 3 con un poquito más larga para introducirte un par de escenas de cama que ni siquiera son sexys o eróticas. Es decir, si tú quieres ver esta película con un componente erótico no te va a gustar. Es que si no la veáis sin más, es que de verdad no la veáis, es mi consejo, no la veáis. Poned otra cosa.
Pues esto ha sido Gravy Rainbow. Aquí normalmente ya sabéis que suelo recomendar otra película. No voy a recomendar una... Ya sabéis que en esta parte viene la parte en la que recomiendo películas. No voy a recomendar una película de niñeras locas. Sin embargo, voy a recomendar... Sí que voy a recomendar un thriller erótico o algo similar. Asesinatos, whodunit, componente erótico. Voy a recomendar un giallo. Creo que nunca he recomendado un giallo, entre otras cosas porque no sabía bien. De hecho, es que no tiene nada que ver realmente con lo que viene, pero es que cojones, me apetece recomendar un giallo. Estoy muy enfadado, ya lo sabéis. Voy a recomendar lo más parecido, lo que más he podido quejar aquí, que es La tarántula del vientre negro, de Paolo Cavara. Paolo Cavara, me imagino que algunos lo conoceréis, es el de Mondo Cane, el creador del Mondo, y de hecho un componente importante en la creación del giallo. Sin Mondo, yo soy de los que cree que sin Mondo no hubiera existido el giallo. ¿Qué nos cuenta esta tarántula del vientre negro? En un salón de belleza todas las clientas habituales empiezan a morir y un policía investiga estos asesinatos con la particularidad de la forma cruel de asesinar, que es cómo hace, como un tipo de avispa muy concreta, asesina a la tarántula del vientre negro, que es clavándole el aguijón, dejándola completamente paralizada y matándola en vida. El asesino replica esta forma de matar, ¿no? Una de mis giallos favoritos, no es el mejor giallo ni mucho menos, es conocido, pero tampoco es excesivamente conocido. Yo creo que si no estáis muy puestos en el mundo, a lo mejor no, en el mundillo del giallo, a lo mejor no lo conocíais, pero bueno, como digo, es lo que más se puede encajar, ver cualquier giallo, ver cualquier slasher y dejaros de estas mierdas. Esto ha sido todo, nos vemos en la próxima, adiós.